Capítulo 3 de Filipenses, y habíamos leído ya un pasaje del cual apenas vimos 3 versículos. Leímos la vez pasada del 1 al 11, pero nos quedamos en el 3, así que vamos a retomar desde el 4 hasta el 11 hoy. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, habíamos hablado de los 3 primeros versículos que a pesar de todo, dice el apóstol, a pesar de sus tribulaciones, recuerde que analizamos que él también estaba sufriendo, él no era inmune a los padecimientos de la cárcel. Cuando dice añadir dolor sobre dolor, tristeza sobre tristeza, está hablando de sus propios padecimientos también. A pesar de todo dice, gozaos, alegraos, necesitan aprender a gozarse, dice el apóstol Pablo. Y creo que eso es una voz para nosotros hoy, ¿no? Necesitamos aprender a gozarnos en las circunstancias. Y luego dice, guárdense de aquellos que quieren mostrar su fe en sus obras. ¿Por qué? Porque estos le quitan la gloria a Dios. Guárdense de aquellos que dicen hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, porque si no ustedes no están con el Señor, ustedes no están con Dios. Guárdense de ellos. ¿Debemos obrar? Claro que sí, pero jamás nuestra confianza debe estar en las obras. Nuestra confianza debe estar en las promesas firmes, fieles, inmutables del Señor. Y Pablo dice luego en el versículo 3 que nosotros somos la obra de Cristo, la obra que corta el pecado. Somos la circuncisión. Porque es común escuchar que tenemos que circuncidarnos y empezamos a ver el listado de cosas con las cuales tenemos que cortar. Y no estoy diciendo que no debamos cortar cosas en nuestra vida, pero es que los predicadores nos hemos acostumbrado a decir, el que fuma ya no fume más, el que beba ya no beba más, el que sea tal cosa ya no lo haga más. Y una persona puede dejar todas estas cosas y todavía ir al infierno. ¿Por qué? Porque nadie va al cielo porque deje de hacer tal cosa. Uno va al cielo porque alguien pagó su deuda. Claro, cuando alguien paga esa deuda, entonces eh, somos justificados, y si somos justificados nos cambia la conciencia, entonces también dejamos de hacer esas cosas que consideramos malas y que son efectivamente malas. Pero no es dejar de hacer las cosas malas, no es cortar el prepucio espiritual lo que nos lleva al cielo. Nos lleva al cielo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el hecho de que hayan sido cubiertos nuestras faltas, pagados nuestra culpa, nuestra deuda. Y entonces dejamos de hacer esas cosas. Bueno, ahora entonces dice el apóstol Pablo, pues aquí les tengo una primicia a los que se confían en las obras. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en las obras, yo tengo más, dice el apóstol. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, cuando Pablo dice la carne se refiere a las manifestaciones de la obediencia a la ley en la carne, no se refiere a los deseos de la carne. Se refiere a las evidencias que él lleva acerca de cumplir la ley, que su carne da testimonio. Pero dice, yo tengo mucho más que esos que incluso nos acusan. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, yo más. Y entonces comienza y hace un listado corto, seguro que si hace el listado más largo, pues nos aburrimos de leer el listado, se haría mucho más extensa la Biblia. Pablo dice por cosas básicas, como por ejemplo, yo fui circuncidado. Pablo está diciendo, yo no estoy llevando el evangelio a los incircuncisos porque quiero justificar mi incircuncisión. No,
Yo fui circuncidado. Yo no estoy llevando el evangelio a los incircuncisos porque me parezca que yo quiero quedarme cómodo como estoy. No, es porque Dios me mandó a hacerlo. Entonces dice circuncidado el octavo día, del linaje de Israel. Él no está llevando el mensaje a los gentiles porque él sea un gentil. No, él es del linaje de Israel y aclara de qué tipo de linaje, y ahorita explicamos por qué. De la tribu de Benjamín. ¿Por qué de la tribu de Benjamín? Bueno, porque era de la tribu de Benjamín específicamente. Pero ¿por qué menciona la tribu? Porque es que en el proceso de la invasión de los enemigos a Israel, hubo 10 tribus que prácticamente se perdieron. Entonces hoy hay mucha gente que dice: yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Dan, yo soy de la tribu pero es muy difícil probar la pureza de la raza en esas 10 tribus. Solamente hubo 2 que mantuvieron esa pureza por lo menos hasta entonces, y era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que constituyeron el reino de Judá. Entonces Pablo está aclarando que él ni siquiera es un judío de esos o no es un israelita de esos que se consideran mezclados, y por eso no se trataban los judíos con los samaritanos, porque los judíos mantenían la raza, los de Judá mantenían la raza, mientras los samaritanos, que constituían las 10 tribus que se habían mezclado porque el rey asirio los obligó a mezclarse. Pablo está diciendo: yo soy de los que se mantuvieron en la pureza, yo soy de esos, así que no me acusen de que es que estoy justificando mis faltas de compromiso, como nosotros muchas veces lo hacemos, que juzgamos a los demás en lo que nos sentimos fuertes, pero en lo que estamos débiles callamos. Y esa es una costumbre terriblemente fea, porque la Biblia manda estrictamente: no se hagan jueces, porque si ustedes se hacen jueces, no son hacedores de la ley, sino que se hacen la ley en sí mismos. Y esto es bajar a Dios de su trono para pretender sentarnos nosotros. Entonces Pablo nos está aquí desenmascarando de nuestras actitudes arrogantes cuando nos tomamos la atribución de juzgar, la atribución de mostrarnos como modelo. Nosotros no somos modelo de nadie, el modelo es Cristo. Claro, los hijos tienen la costumbre de vernos como modelo, pero ¿cuántas veces los padres no hemos decepcionado a los hijos? Perdóneme, aquí el que diga que yo no, le bajo la mano. ¿Por qué? Porque la verdad es que hemos decepcionado. Los padres tenemos mucho de qué pedirles perdón a los hijos. Hace poco compartí ese tema que se llamaba esa reconciliación que debe existir entre padres e hijos. Bueno, a algunos les parece que exagero, tal vez. No soy perfecto, ni más faltaba, pero de buena fe estoy predicando para que quizás algo pongamos, y me incluyo, pongamos en práctica. Pablo dice: de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, no mezclado. No fui mezclado. Y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué menciona en cuanto a la ley, fariseo? Porque los fariseos eran el grupo religioso más radical. La palabra más correcta es más fanático, porque ser radical es ser hacedor de la palabra, mientras que ser fanático es casarse con una idea y volverse juzgador de los demás por causa de esa idea. Pablo dice: en cuanto a la ley, fariseo, es decir, pertenezco al grupo religioso más numeroso, pero además más fanático. Pablo dice: yo tengo de qué gloriarme. Indudablemente, cuando Pablo perseguía a la iglesia, lo hacía en la sana fe humana de pensar que estaba haciendo bien. Es decir, lo hacía honestamente. Pablo pensaba que estaba haciendo bien cuando hacía tal cosa. Y Pablo sigue el versículo 6: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Porque él perseguía a la iglesia honestamente, él pensaba que estaba honrando a Dios. Hermanos, hace rato hablaba yo de los que tumbaron las Torres Gemelas, y una cosa que olvidé decir es que yo estoy convencido que quienes hacen tales cosas creen de verdad que están haciendo bien. ¿Por qué? Porque están bajo un espíritu de engaño. Así como los que hoy se agarran por cosas de lo que está pasando en el país o en los Estados Unidos, en tal parte, lo hacen sanamente pensando o humanamente, que están convencidos de que lo están haciendo bien, pero la Biblia denuncia que lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no nos corresponde juzgar. No nos corresponde meternos en las decisiones de Dios. Es que cada cosa que pasa en este mundo, Dios está mediando esto, porque Dios está conduciendo a su pueblo a ser redimido, está conduciendo a la iglesia a ser levantada y está conduciendo al mundo a ser destruido.
No es que Dios haga pecado ni Dios mande a hacer pecado, es que el hombre es el instrumento para hacer eso. Lo que no haya hecho el hombre de malo es porque Dios lo ha impedido. Pero no es sino que Dios le suelte la rienda tantico a los seres humanos y hacemos cosas peores que las que hizo Caín. Hermanos, eso es verdad. Pablo dice entonces, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Hermanos, por favor, apaguemos los micrófonos o si no, guardemos la quietud completa, si no podemos apagar el micrófono para que no interfiramos, estamos interfiriendo. Pero cuantas cosas, dice Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, humanamente nadie podía decirle a Pablo, oiga Pablo, usted no ha hecho esto bien. Resulta que espiritualmente sí, porque el que se engolosina, el que se vuelve engreído con la ley, termina siendo pecador porque está rechazando a Cristo. Y eso es lo que entendió el apóstol Pablo cuando pone en el juicio, la situación de aquellos que estaban judaizando a los cristianos. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia de Asia Menor, es decir, a una iglesia gentil, donde habían llegado los judíos a judaizar y muchos se habían apegado a ellos. Y es lo que Pablo les dice en la carta a los Gálatas, oiga, ¿cómo es que empezaron por la fe y terminan por la ley? Y a los cristianos hoy nos está pasando lo mismo. Hoy nos está pasando lo mismo. Por favor, guardemos la quietud para si no podemos apagar el micrófono. Gracias. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, lo que yo consideraba importante para agradar a Dios, lo que yo creía que estaba haciendo bien, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tuve que entender que todo lo que yo hiciera no servía. No servía. ¿Por qué? Porque ahora hay algo más grande, es el amor de Dios en mí y el amor que yo tengo por Dios. Eso sí me pone a paz con Dios. A mí no me pone a paz con Dios todo lo que yo pueda hacer. Claro que debemos obrar, pero cuando yo trato de ganarme a Dios por lo que hago, estoy realmente rechazando a Dios. Por eso es que hay cosas que parecen buenas y que terminan siendo malas, y hay cosas que no parecen tan buenas y que son buenas. ¿Por qué? Porque es la fe con la cual los hacemos, y la fe no es la confianza que yo tengo en que estoy haciendo bien, sino la cordura que tengo respecto de los mandamientos de Dios. Es decir, si yo estoy en acuerdo con los mandatos de Dios, estoy haciendo bien. Pero si Dios dice, hazlo para mi gloria, y yo lo hago para mi propia gloria, que fue lo que veíamos el sábado, estamos deshonrando a Dios. Y eso no se hace porque eso es idolatría. Pablo dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí Pablo ahonda más. No solamente es una cosa del amor. No es que me enamoré de Cristo y entonces lo demás no me vale nada. No, es que hay algo mejor que lo que yo he hecho y es conocer a Cristo. Conocer su vida, conocer lo que Él hizo, porque la santidad perfecta es vivir como Cristo vivió. La santidad perfecta es hacer lo que Cristo hizo. Y hay una cosa que creo que le pone tapa a todo esto y es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos cuesta decir esa frase? ¿Por qué? Nos gusta más decir eso, se lo dejo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos esperando que Dios le caiga encima al que me hace daño para que lo destruya. Pero la palabra correcta es, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Por qué no sabe lo que hace? ¿Porque no tiene conciencia humana? No, porque no tiene conciencia de la verdad. Y la verdad dice, ama a tu enemigo. Pablo dice, todo lo considero como pérdida, no solamente porque me apegué a Jesús, sino porque he entendido que debo conocerlo a Él. Porque como dije, Él es la santidad perfecta. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Si yo no me niego a mí mismo, a lo que yo considero bueno, a lo que yo estoy haciendo, y sigo a Cristo, no soy digno de ser su discípulo. No soy su discípulo. Pablo dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, para ser como Cristo,
para poner mis pies en las huellas de Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Es decir, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por las obras que yo hago y que me parecen buenas, sino la que es por la fe de Cristo. Mire que aquí ya no son obras, o por lo menos no las mías, son las obras de Cristo. Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. El cristiano debe obrar, sí, pero el cristiano no pretende nunca ganarse a Dios con lo que obra. Por eso he insistido que cosas como el ayuno son ofrendas para Dios. Son actos de humildad, son actos de glorificación a Dios. No son actos para ganarme la voluntad de Dios. Y por eso, por eso tengo alguna inquietud acerca de ese texto donde dice que este género de espíritu no sale sino con oración y ayuno, porque además en los manuscritos antiguos este texto no estaba. Apareció en los manuscritos del siglo III. Entonces pareciera que alguien lo puso allí y no está bien poner algo allí. Y bueno, la palabra de Dios es perfecta. Sin embargo, el hombre donde mete sus manos le embarra. No quiero ahondar en esto para confundir, solamente quiero decir, nunca pretendamos ganarnos a Dios con lo que hacemos. Hay personas que dicen, esta semana me voy a meter con Dios porque le voy a pedir un carro. No, hermanos, Dios es insobornable. Por eso esos mal llamados pactos en las iglesias son pecado. Y no me digan es que funcionan, porque probablemente funcionan para el mismo juicio de quienes lo hacen. Probablemente alguien hace un pacto y se enriquece para su mismo juicio. No estoy diciendo que es así, pero todo lo que contradice la palabra de Dios hay que verlo con mucho cuidado. No vaya a ser que terminemos ofendiendo a Dios pretendiendo agradarlo. Hay una cosa que sí tenemos que ver, y Dios abra nuestros ojos para verlo, es que líderes religiosos están manipulando. Claro que la palabra dice que el que da recibe. Claro que la razón para recibir la posición económica, la provisión económica es el dar, pero la Biblia no dice cuánto. La Biblia dice que tenemos todo lo necesario, y algunos tienen todo lo necesario siendo económicamente, humanamente muy pobres, y otros teniendo mucho económicamente, ni siquiera tienen lo necesario porque están endeudados hasta la coronilla, porque no saben manejar lo que Dios pone en sus manos, y esto es pecado. Hermanos, no quiero aquí causarle molestias a nadie, aunque como decía el domingo o el sábado, sí quiero molestarlos para arrepentimiento, no porque quiera enjuiciarlos o juzgarlos. Lo que quiero es llevarlos o que vayamos todos a un arrepentimiento genuino que nos corresponde hacer. Entonces, para que no sea mi justicia, sino que sea la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, no es por mis obras, no es por cuánto oro, no es por cuántos textos me sé de memoria, aunque debo aprendérmelos. Les he dicho hasta la saciedad, un día nos van a quitar la Biblia y tal vez nos va a tocar verlo a nosotros antes de morirnos. Y ese día no vamos, tal vez un día nos va a tocar botar el teléfono y ese día no vamos a poder llamar a nadie para decirle explíqueme este texto. Ese día vamos a tener que tener atesorada la palabra para vivir por ella, porque a lo mejor vamos a estar solos, solamente con algo de familia, allí encerrados, escondidos, buscando cómo mantenernos. Que el Señor nos va a sostener, sí, pero si alguien ha sido rebelde, tal vez la va a pasar mucho más duro que el que ha acogido la palabra y ha vivido por ella. A fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. ¿Por qué aquí habla del poder de su resurrección? No solamente porque Él venció la muerte, es que la resurrección de Cristo es la única garantía, repito, la resurrección de Cristo es la única garantía de que usted resucita, que yo resucite. ¿Por qué? Porque la única forma de nosotros tener vida es que alguien haya vencido la muerte, es decir, que yo venza la muerte. Pero como yo personalmente no he podido vencer la muerte, cuando Cristo vence la muerte, Cristo tiene la vacuna contra la muerte y la está compartiendo. Cuando Cristo comparte la vacuna contra la muerte, hay vida eterna. Y Él ha establecido los términos para la vida eterna. La pregunta es, ¿usted está en los términos de la vida eterna? ¿Yo estoy en los términos de la vida eterna? Debemos estar en los términos de la vida eterna. Entonces, por eso dice el versículo 10, aquí en Filipenses 3,
a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¡Ay, hermoso! Saber que Cristo resucitó y que como Cristo resucitó, entonces yo también resucito. Voy al cielo. Bueno, dije hace rato en la charla previa que tuvimos con algunas personas que cada promesa en la palabra de Dios tiene un requisito. Cada promesa tiene un requisito. Aún la promesa de la salvación, que es obra de Dios, tiene un requisito que es el reconocer mis pecados. Y aunque eso sigue siendo obra del Espíritu Santo, en la conciencia que Dios pone en mí me corresponde reconocer. Entonces, aquí hay un requisito, dice la participación de sus padecimientos. ¿Qué implica tener el poder de la resurrección de Cristo? Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, porque cada vez, voy a usar una redundancia, cada vez que nos negamos a negarnos, estamos diciendo no a Cristo. Porque cada vez que atesoramos algo para nosotros, aparte de Cristo, estamos negándonos a que Cristo sea nuestro tesoro. La palabra dice, donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Por eso el problema de frente a Dios no es tener riquezas, es el amor por las riquezas. Por eso Dios a unos les puede dar riquezas y a otros no. Es que la riqueza no se mide en el dinero que tengo, es en la bendición de Dios. Pero a algunos Dios les puede dar dinero, a otros no. Yo estoy convencido que a mí Dios me quitó el dinero que tuve alguna vez porque me hacía daño. Porque es que yo he sido demasiado engreído. Y a uno los golpes como lo enseñan a ser humilde. Y me falta demasiado todavía y tal vez algunos de nosotros que estamos aquí también. Pero, ¿qué hace Dios? La Biblia también dice que Dios enriquece a sus hijos para que tengan para dar. Y a veces tenemos la fea costumbre de que lo que tenemos es nuestro y es de nadie más y hasta le ponemos trapos a la puerta para que no se nos escape algo de nuestra bendición. Y eso lo están enseñando hoy en púlpitos que se llaman cristianos. Hermanos, no, lo que Dios pone en nuestras manos es de Dios. Y si es de Dios, también bendice a otros. Dios nos use para bendecir a otros. La verdad, a mí me cuesta demasiado. Me cuesta demasiado. A veces cuando alguien me dice, es que usted es muy generoso, yo digo, uy, no me haga crecer porque tengo la fea costumbre de comerme las flores que me echan. Pero hermano, nos corresponde a ustedes y a mí, vea, tomémonos de la mano y sintamos el calor mutuo y digamos, Señor, aquí estoy para servirte, aquí tengo unas manos para servirte, que yo pueda calentar las manos de mi hermano. Eso sería lo mínimo. Que yo pueda abrazar a mi hermano y decirle, ¿sabes qué? Te amo porque Cristo te ama y porque Cristo me amó. Y el Señor dice, ve y haz esto con aquellos que te cuesta mal. Ve y haz esto. Por eso le dijo a este joven rico, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Quiere decir con esto el Señor que nadie puede tener una casa? No. Cristo le estaba diciendo, te falta algo, que yo sea, que Dios sea tu prioridad. Que Dios sea realmente tu prioridad. Y voy a decir algo muy duro. Nosotros realmente vivimos para Dios. Creo que Dios ha sido demasiado paciente porque realmente vivimos para hacer riquezas en esta tierra, porque dedicamos 6 o hasta 7 días a trabajar en esta tierra para conseguir dinero. Y decimos, es que lo necesito para comer, pero también tengo que decir que nosotros creamos muchas de las necesidades que creemos que son necesidades. Una pareja se ponen a trabajar, cada uno se gana 10, 15 millones de pesos y entonces se compran una casa de 1000 y pico de millones de pesos y necesitan el trabajo de los dos para poder pagar. ¿Por qué no vivimos más humildes? ¿Porque Dios decidió que viviéramos así? No, porque nosotros decidimos cómo vivimos. Realmente es una decisión nuestra. Y queremos más, y buscamos más, y procuramos más. Y no damos porque no tenemos para dar, pero queremos atesorar más. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. No estoy juzgando aquí a nadie. Como dije, no quiero incomodarle, pero sí quiero incomodarle. No para juzgarle, sino para que nos conduzcamos al arrepentimiento, al reconocimiento y hagamos lo que Dios nos mandó. Entonces, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, es decir, negándonos. Y creo que aquí también Pablo deja escapar un deseo de querer morir como Cristo, el deseo de ser sacrificado. Aunque en el capítulo anterior él nos decía que él padecía, que él tenía tristeza por lo que le estaba pasando, también dejaba ver que tenía tristeza por la suerte o por lo que habría de pasar con sus hijos espirituales cuando él no estuviera. Y esto es amor, y esto es santidad.
Y Pablo está aquí dejando entrever que se sentiría honradísimo de morir como Cristo. Y él sabía que iba a ser sacrificado. Hermanos, estoy seguro que si hoy nos hablan a nosotros de sacrificio, salimos corriendo de esa iglesia. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo lo puedo probar? Porque a veces no soportamos cualquier prueba que ni siquiera implica la muerte, cualquier dolor de muela nos saca corriendo de la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando renegamos. Y dice el apóstol Pablo, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué Pablo está hablando de eso? ¿Está dudando de que él va a resucitar? No. Lo que él no sabe es si Cristo va a regresar a la tierra antes de que él muera. Y a lo mejor no va a pasar por la muerte y la resurrección, sino que va a pasar es por la transformación. A eso se refiere. No se refiere, no está dudando. Alguna vez escuché a alguien decir, es que el mismo Pablo dudaba. Hermano, si uno duda, uno está negando la efectividad, la suficiencia de Cristo. Lógicamente no está bien que nos sintamos bien como estamos, pero una cosa de la cual nunca podemos dudar cuando hemos abrazado la fe de Cristo es que nunca podemos dudar de nuestra salvación por Cristo, porque como dije, hasta la saciedad en este tiempo no es por nuestras obras, es por las obras de Cristo. Es por las obras que Cristo hizo en nuestro favor, donde pagó la deuda total y ya no somos culpables, ya no somos indignos, ahora somos dignos, no por nuestras obras, sino por las de Cristo. Por eso no nos crecemos, por eso no nos gloriamos, por eso no decimos es que hago tal cosa, es que yo sí tal cosa, no, es que Cristo lo hizo por mí. Por eso a Él sea toda la gloria. El tema para este domingo en la enseñanza, la gloria solo para Dios. Hermanos, gracias por su paciencia, un abrazo, es el momento para sus inquietudes, para sus aportes, gracias por tenerme tanta paciencia. Dios les bendiga.